Hace algunos días comentábamos la presentación de este informe internacional que encuadraba a Lima como la tercera ciudad con mayor congestión vehicular del mundo. No sé si eso sea cierto, pero en realidad no nos sorprendió a los limeños esta dudosa distinción, ¿no? Recordemos solo después de Nueva Delhi, me parece que imagínense pues lo que puede ser una ciudad semejante, y Bogotá, que es en realidad pues una ciudad, la capital de Colombia, que combate un tráfico intenso en realidad desde hace décadas, pero incluso hay quienes señalan pues que sería aún así más ordenado que el de Lima, pues que sigue en esta posición. Y bueno, hay noticias al respecto y hay, yo creo, ojalá esperanzas. Humberto Valenzuela es el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, flamante institución que esperemos encarrile pues este infernal tránsito. Se dice por ahí un estudio, 2 a 3 horas diarias invierten los limeños en trasladarse. A mí en realidad me parece poquito, en muchos casos es bastante más. Señor Valenzuela, gracias por estar con nosotros. Como comentábamos, es entre este control de las expectativas de que la gente primero se entere lo que va a hacer la ATU, que es muy importante, ¿no? También generar ilusión de los cambios, ¿no? que se pueden conseguir para el bienestar de los limeños y chalacos. Buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera agradecer en primer lugar y saludar a los televidentes que nos están siguiendo a nivel nacional. Efectivamente, la ATU asume este gran reto de tratar la problemática del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Es importante que sepamos todos que a partir de la entrada en funciones de la ATU ya somos una sola ciudad en materia de transporte y nos vamos a encargar de gestionar desde el planeamiento, la implementación, la gestión y la fiscalización del sistema integrado de transporte. Es una división que no tenía sentido. Como lo ha aclarado la ministra María Jara, ustedes no se van a encargar, comencemos por lo que no se van a encargar, que es regulación del tránsito, obras de infraestructura, ni la gestión de peajes. Exactamente, ¿no? Correcto. Entonces no tiene sentido que yo le pregunte si usted va a imponer o va a eliminar los giros a la izquierda y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no la van a ver. Pero, nosotros sabemos. Pero se va a discutir en alguna instancia, ustedes van a tener voz en ese tipo de... ¿Quién va a regular todo eso? Porque hay sin duda labores por hacer. Los municipios se quedan con una parte, es el Ministerio de Transportes. ¿Por dónde se ve esos temas en particular? Entre esos temas vinculados al tránsito, lo que sí tiene la ATU como una de sus funciones es dictar, digamos, los lineamientos generales que permitan una integración para contar con un sistema semafórico, propiamente dicho, único, que sea homogéneo en toda la ciudad. Porque actualmente el problema que existe es que hay distritos con un tipo de semáforo, otros no están interconectados y eso perjudica la circulación. Se suponía que ya estábamos frente a una generación de semáforos inteligentes, ¿no? Y lo que vemos muchas veces, el presidente Vizcarra declaró al respecto cuando se dio a conocer su designación, y claro, tienes a policías encargados del tránsito. Uno dice, bueno, qué sacrificados. Yo conversaba hace algunos días con uno de ellos y me dice, yo sé que luego esto va a tener efectos, ¿no? Ya sea mentales o ya sea de salud en general, ¿no? Porque qué cargo menos envidiable, pero a veces incluso uno dice, es lo más acertado que los policías no lleven el tránsito, a veces ni siquiera esto funciona, pero de lo que usted sí se va a encargar, y sigo con la definición de la ministra, son servicios habilitados de transporte urbano y de la actividad económica de transportar personas o mercancías. Sí, el servicio de transporte. ¿Qué es eso? Es lo que conocemos como servicio de transporte urbano coloquialmente, ¿no? Que es el sistema integrado de transporte que está compuesto por las líneas de metro, el metropolitano, los corredores heredados de alta capacidad, los corredores complementarios, integración y las rutas de aproximación. Es importante incidir una vez más que ahora, como somos una sola ciudad, ya no vamos a estar hablando de la ruta, mira, la ruta que pertenece a Callao, la ruta que está autorizada por Lima. Ahora todos nos integramos en ATU, todos estamos comprometidos en un solo trabajo, sí, invocar a la ciudadanía que nos acompañe, porque es esencial contar con el compromiso ciudadano para esto, porque sin el respeto y la colaboración de parte de la ciudadanía, cualquier reforma se vuelve inviable. ¿Taxis? Taxis también vemos. Ok, entonces, usted va a tener que ordenar lo que se ve como un caos ahora mismo. En la campaña municipal reciente, lo que no se pudo ver es que, por ejemplo, en el centro histórico, buena parte del tráfico está precisamente generado por taxis que van vacíos aquí y allá.
¿no? Sí. Y bueno, el alcalde Muñoz pues está precisamente en este proceso de peatonalización y demás. Pero este tema, este fenómeno de los taxis se repite en realidad en toda la ciudad, ¿no? Sí. Es una parte de congestión importante. El otro asunto, por supuesto, es que el sistema de transporte se supone que no ha podido avanzar el de transporte público que usted describe, precisamente porque siguen con la competencia desleal de todos los informales o semi-informales. Entonces, ¿esto cómo se va a abordar? Primero, para ordenar ese tema que está, digamos, por fuera de las troncales del metropolitano y del propio tren eléctrico. Sí, efectivamente hay un serio problema de informalidad o ilegalidad, como quiera verse, y existe una serie de obligaciones que la autoridad asumió al momento de dar estas concesiones, tanto para el metropolitano como para corredores complementarios. Efectivamente, una de las condiciones para que un sistema integrado de transporte de este tipo tenga éxito es eliminar la competencia ilegal, ¿no? Para ello, nosotros estamos simplemente continuando con una serie de, bueno, hubo diagnósticos, hubo estudios, Lima está sobrediagnosticada, ya sabemos más o menos lo que hay que hacer, y lo que se trata es garantizar la fiscalización adecuada. Una primera etapa será la fiscalización con personas, ¿no? Pero luego estamos migrando rápidamente hacia una fiscalización electrónica. Por otro lado, debemos tener presente que detrás de la implementación del sistema integrado de transporte existe un componente esencial que es el sistema único de recaudo. Con un sistema único de recaudo, que es lo que vemos nosotros como usuarios, es el uso de una tarjeta o el uso del pago ya a corto plazo a través de teléfono celular, por ejemplo, o usando la propia tarjeta de débito o de crédito, se garantiza que exista una integración del sistema. Esto es, una persona puede subir en un bus, puede utilizar un taxi o un metro, pero percibir que es un solo sistema porque con un solo pago, ¿no? Y podrá viajar o integrarse de una manera. ¿Para cuándo podríamos tener esta maravilla, esa tierra de ensueño que usted me está describiendo? Bueno, la buena noticia que le quiero dar a la ciudadanía de Lima y Callao es que existen estudios muy avanzados que se han estado haciendo tanto a nivel de municipal como de la AT, que se encarga del metro, que están dirigidas a ya la integración de este sistema. Justamente los próximos días estamos ya tomando el conocimiento detallado de todos estos estudios y estos avances para poder convocar a la brevedad posible la licitación de este sistema único de recaudo. ¿Qué medidas de formalización se van a tomar con precisamente todo este tema de colectivos, coasters, combis, taxis, ¿no? ¿Se va a generar pues un calendario? ¿Qué tipo de medida es la que se va a tomar? Porque usted nos dice, Lima está sobrediagnosticada, pero en ese sentido recuérdenos por favor qué es lo que nos dice el diagnóstico, que evidentemente el sistema de transporte público no funciona como debería. Así es, no funciona como debería porque ha existido durante los años como consecuencia de una desregulación del transporte que se inició en los 90, se generó una serie de problemas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué esto se generó? Porque a inicio de los 90 Lima, Callao eran diferentes en el sentido de que había escasa oferta de transporte. Entonces, ante esa escasa oferta de transporte, se liberalizó el acceso a la prestación del servicio para que cualquier persona pudiera, con cualquier vehículo, prestar el servicio. Hacer transporte público. Pero cuando la condición cambia, cuando ya no había escasez de oferta, y más bien en algunos casos sobre oferta de rutas, las normas no se modificaron, entonces continuó generándose una serie de sobreoferta. Entonces, para combatir ello, existen tres grandes ejes que son similares a los que se han venido implementando, por ejemplo, se implementaron en Lima hace 8 años, comenzaron a implementar hace 8 años atrás, que son flota estándar. Segundo, que los trabajadores, los señores conductores y cobradores estén en la planilla de la empresa para que no exista el correteo por el pasajero, porque su ingreso depende de la cantidad de pasajeros transportados. Se reduce la inseguridad vial. Y en tercer lugar, que las empresas sean formalmente constituidas. Entonces, con esos tres grandes ejes ya atacamos la raíz del problema. La raíz del problema la vamos resolviendo. Le van a decir que va a dejar a un montón de gente sin trabajo. Ese evidentemente va a ser siempre el argumento. Lo cual no es cierto, ¿no? Porque actualmente si tienen un conductor por vehículo que trabaja 14, 16 horas, descuidando a la familia, perjudicándose en la salud, con un trabajador en planilla y respetando los derechos sociolaborales, se va a necesitar 2.4, 2.8 conductores por vehículo. ¿Hay una idea, un número aproximado de superávit que tenemos de vehículos en transporte público, sea en vehículos tipo coasters y colectivos, sea en taxis? Tenemos una sobreoferta de lo que es cantidad de rutas, básicamente, ¿no?
cantidad de rutas, existe un exceso de rutas y un exceso de competencia de superposición, ¿no? Hay una gran superposición, existen muchas rutas largas que se superponen unas a otras, Ya, ajá. cuando debería haber, al estilo metropolitano, corredores complementarios, grandes ejes troncales que sean alimentados, ¿no?, por servicios de menor volumen. Entonces, esa también es otra característica del problema, establecer un régimen de la solución, perdón, establecer un régimen tronco alimentador. ¿Se va a poder absorber a toda esta masa de transportistas o aparte de esta masa de transportistas en este sistema integrado? ¿Esa es la idea? Claro que sí, la idea es, cuando decimos absorber a los transportistas, es procurar que se vayan integrando poco a poco a la modernidad, ellos mismos también del sistema. No se trata simplemente de dar una medida que, digamos, no contemple mitigación social, ¿no? Se apareja, esto va aparejado de medidas de mitigación, por ejemplo, reconversión sociolaboral, ¿no? Medidas como, por ejemplo, chatarreo, que el Ministerio de Transportes ya está preparando normas de chatarreo que permitan a este sector reconvertirse o trasladarse a otra actividad económica. Con el tema de taxis, ¿tenemos también una idea de superávit? En el taxi hay una gran cantidad de oferta y es difícil incluso calcular el número porque hay mucha informalidad en este sector. Está el tema de los aplicativos. Ahora más, claro. Han sido una solución porque al no haber, digamos, un tratamiento preferencial al transporte público, entonces las personas se están viendo obligadas a utilizar vehículos de menor capacidad para desplazarse. Ahora, ellos mal que bien los aplicativos están relativamente regulados, ¿no? ¿O sí. no? Están ahí con una nueva disposición y nosotros estamos procurando, obviamente, dentro de lo que es la ATU, es importante recordar que una de las normas que vamos a sacar se relaciona con el servicio de taxi y que se comenzará a trabajar en las próximas semanas. Tenemos como referencia superávit de vehículos privados, de uso privado, porque hay allí opiniones, ¿no? Unos dicen que ha crecido el parque automotor excesivamente y otros dicen que todavía estamos muy detrás, incluso frente a América Latina. O sea, que no es tanto, que es más el desorden que la cantidad de carros. Esa apreciación es correcta. Tenemos pocos autos en Lima, que mucha gente crea que en Lima Callao, no mucha gente crea que hay muchos autos. Estamos solamente por encima de Bolivia en los términos de vehículos por habitante. Y eso es revelador, ¿no? O sea, eso nos dice... Claro, ¿qué es lo que pasa? Es que se conduce muy mal, y como bien señaló usted al comienzo de la entrevista, existe mucho taxi en vacío, ¿no? Dando vueltas, buscando pasajeros, entonces, y al no respetarse tampoco las reglas de tránsito o al no existir adecuados sistemas de semaforización, todo eso genera este caos que actualmente padecemos. Ustedes van a comenzar por un tema logístico, en realidad. O sea, es decir, como son la autoridad única, van a convertirse en autoridad única. Tenemos varias autoridades ahora que se superponen y ustedes van a fusionarlas, a absorberlas y me imagino hacer una suerte de selección de personal para conformar el equipo que ustedes van a tener. ¿Cuántas entidades son las que ustedes van a fusionar ahora mismo? Sí, dentro de la ATUS estamos absorbiendo a lo que es la ATE, que se encarga del Metro de Lima. Estamos absorbiendo también a Portransporte como fusión y se están, digamos, transfiriendo las funciones de lo que son las gerencias de transporte urbano tanto de Lima como de Callao. Y va a haber una evaluación, obviamente, del personal, ¿no? La idea es contar con la gente especializada que se requiere. En este caso hay mucho expertise por detrás de esto, de personas que vienen trabajando, por ejemplo, por transporte desde el inicio. En el caso de la ATE, un conocimiento muy especializado, así como lo mismo ocurre con las áreas de transporte de Lima y Callao. Esperamos hacer este proceso de selección durante los próximos meses. Sí es importante que la ciudadanía sepa que estas entidades siguen funcionando hasta que no se culmine el proceso de transferencia, es decir, no va a haber vacío, no vamos a poner en riesgo la continuidad del servicio de transporte de ninguna manera. Para terminar este bloque, ¿cuál va a ser el periodo donde se va a realizar toda esta fusión, toda esta absorción? Bueno, a manera de primicia, si quieren, les voy adelantando que en estos días se estará publicando una resolución ministerial donde se establecerán estos plazos. Estamos hablando de alrededor de 90 días contados desde la instalación formal del Consejo Directivo que se realizará la próxima semana. Muy bien, entonces alrededor de septiembre, ¿no?, estaremos ya con la ATU a toda máquina. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar
para seguir encontrando estas soluciones a este endemoniado tráfico en Lima. Ya volvemos. Estamos con Humberto Valenzuela, presidente ejecutivo de la flamante Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, y precisamente le hemos pedido a una conocedora en todos estos temas, como es Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos, que nos dé una perspectiva, ¿no?, desde su campo de cuáles son los principales retos, los principales desafíos que va a enfrentar esta nueva autoridad. Mariana, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por este contacto. Buenas noches, gracias a ustedes y en buena hora el nombramiento, Humberto. Por favor, escuchamos sus recomendaciones, su mapa maestro de lo que la ATU tendrá que enfrentar de aquí en adelante. Sí, claro. A ver, en primer lugar creo que el foco en todas las acciones que vayan a implementar y que vayan a ir impulsando tiene que estar en atender y servir al ciudadano. Y eso que parece obvio ha sido bastante ignorado en general en las políticas urbanas y en concreto en las políticas de movilidad, donde tenemos claramente usuarios del transporte público que sobreviven al mismo y no que lo pueden utilizar y aprovecharlo como bien deberían. En ese sentido, creo que es importantísimo contar con la voz del usuario, del ciudadano, en las diferentes medidas que se vayan a implementar y las mejoras que se quieran impulsar, porque son ellos justamente a los que se les tiene que ofrecer las mejoras, ¿no? En esa línea, creo que es fundamental justamente trabajar el mandato que tiene la Autoridad de Transporte Urbano en esa lógica de integralidad y de integración de los modos de viaje, desde una perspectiva además de movilidad sostenible, y por lo tanto, aunque no corresponde a su mandato, creo que va a tener que estar igual muy atento y ver la manera de encontrar espacios de articulación para poder atender los temas vinculados a la flota de autos particulares, por un lado, y también a los otros modos de transporte, como es, por supuesto, los peatones, la caminata, el uso de la bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces, esta integración multimodal de todo el nivel en cuanto a medio de transporte no puede estar dejada de vista porque son justamente complementos a los viajes de transporte masivo que atienden justamente al mandato que tiene la Autoridad de Transporte Urbano. Dicho esto, y de la mano en este caso del organismo rector, que es el Ministerio de Transportes, y también por supuesto del Callao y de Lima, el tema de seguridad vial, que tampoco le compete de manera directa, tiene que ser un tema que también lo puede incorporar en los indicadores, pero que se trabajen de manera conjunta, ¿no? O sea, creo que acá hay el esfuerzo y el éxito de la Autoridad de Transporte va a ser justamente una mirada integral del proceso de la mano de los actores competentes en los distintos sectores para justamente poder plantearse objetivos compartidos y en ese sentido seguir impulsando los cambios y la infraestructura que se requiere. Eso sería en general un gran reto en realidad que tiene la Autoridad de Transporte Urbano. Muy bien, muchas gracias. Ojalá podamos conversar en estudio dentro de poco para poder abundar. Gracias a Mariana Alegre por, ha planteado puntos bastante interesantes, ¿no? La atención al ciudadano, el tema de la integralidad, el tema de la movilidad sostenible, ¿no? Todo el asunto, pues, el reto con bicicletas, con las integraciones multimodales, y se ha referido también, por supuesto, a la seguridad vial, ¿no? Sí, es muy importante lo que señaló Mariana, porque sobre la perspectiva del usuario, y aprovecho para informar que dentro de la ATU hay un comité consultivo. Entonces, el comité consultivo va a tener representantes de la sociedad civil y de usuarios de transporte, y también obviamente de gremios de transporte para nosotros y de la academia. Entonces, al tener ese comité consultivo se va a constituir en un espacio muy importante para poder ir analizando también las soluciones y las propuestas de solución que nosotros tenemos para el sistema. Y hay digamos, como usted dice, soluciones y creatividad, y los buenos sistemas de transporte público se convierten incluso en espacios de pedagogía ciudadana, ¿no? Y de mejoramiento de vida. Cuando funcionan realmente la gente deja su carro, ¿no? En el caso de Lima ni siquiera es eso. Usted hablaba que luego de Bolivia tenemos el parque automotor más chico, aunque no parezca, ¿no? El 20
Por ciento solamente de personas usa su transporte privado, ¿no? La gran mayoría usa este caótico transporte público. Yo hace poco estuve en Río de Janeiro y me metí en un carro que no me debía meter y era el carro femenino, por ejemplo, ¿no? Que precisamente por el tema de los abusos a las mujeres hay vagones en el metro que solamente son para mujeres y así. Entonces, yo creo que también deberíamos desarrollar todo ese tipo también de estrategias, ¿no? Que invite al ciudadano a utilizar un mejor transporte público. De hecho que sí, el transporte público debe convertirse en un espacio de convivencia pacífica, amigable, ¿no? Es un lugar que compartimos todos y que deberíamos ir utilizando más en la medida que se vaya obviamente implementando. Es importante recordar que desde hace 20 años existen en el país normas que expresamente indican que los medios de transporte que hagan uso que sean más eficientes reciban un tratamiento preferencial por parte del Estado. Lamentablemente eso no se ha venido dando. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por ejemplo, un vehículo de transporte público, un bus de 12, 18 metros, transporta en su espacio una cantidad mucho mayor de personas que los autos privados, ¿no? 4 autos privados transportan 4 personas, un espacio donde cabe un bus transportando 80 personas. Así es. Lo cual es mucho más eficiente ir en transporte público. Lamentablemente, todavía no se han culminado de implementar medidas preferenciales, como por ejemplo una de las primeras medidas que se podría implementar es los carriles preferenciales, no necesariamente segregados, sino preferenciales de circulación para los buses de transporte público, y de esta manera vayan más rápido, las personas no sientan y no pierdan tampoco tanto tiempo en el transporte. Eso lo vemos prácticamente solo en el metropolitano. Sí. ¿Dónde más son las principales vías que usted así al toque nos puede decir? Ahí se deberían instalar corredores segregados. Javier Prado, Arequipa, tenemos la carretera central, la avenida Venezuela, la zona de San Juan de Lurigancho. Brasil ya tiene una infraestructura de carril segregado, y si me permite tocar el caso de la Brasil, muchas veces se dice, no, la gente no cambia, no va a respetar el carril. Yo les pongo un ejemplo donde respetan sin fiscalización de policía, sin fiscalización de inspectores y sin fiscalización electrónica mucho menos. Vayan ustedes a ver la avenida Brasil. Y se respeta. Y se respeta. No, y ya se está haciendo respetar, por ejemplo, en Tacna, sin tener una división, ¿no? Bueno, ahí sí ves fiscalizadores que están, ¿no? Día y noche permanentemente. Pero, digamos, evidentemente todo el eje de un sistema de transporte como este, pues siempre está en un metro. Y la realidad que tenemos es que tenemos una línea y se está completando la segunda. ¿Qué podemos esperar por ese lado? Evidentemente, pues los proyectos de infraestructura han sido cuestionados, ya sabemos por qué. Sí. ¿Cuál es el calendario que podemos esperar? Porque finalmente sin un metro realmente completo es difícil que tú puedas, ¿no?, desarrollar como se debe todas las troncales de integración, ¿no? Sí, es importante tener presente lo siguiente. Efectivamente, las líneas de metro en cualquier ciudad son los grandes ejes estructuradores del transporte público, y así tiene que ser. En la medida que todavía no contemos con líneas de metro, en estos ejes principales que hemos citado, debemos ir consolidando la demanda a través del uso de los carriles preferenciales y de los buses. Y de esa manera se va a ir densificando todos esos ejes, y ya estarán más preparados para el ingreso del y tiene que ser un sistema suficientemente flexible como para que esos operadores y transportistas puedan integrarse también cuando llegue el metro, ¿no? Exactamente, de alguna forma. Exactamente, y también medidas paralelas como lo que denunció ya la señora ministra María Jara, de que estamos yendo ya hacia una electromovilidad, ¿no?, en coordinación con otros sectores, porque eso también es parte del tratamiento prioritario a sistemas más eficientes de transporte, ¿no? Utilizar tecnología más limpia. Ustedes van a encargarse de proponer, digamos, normatividad para todo esto de lo que estamos hablando. La normatividad la propone el Ministerio de Transportes, y la ATU, en el caso concreto de la ciudad de Lima y Callao, se encargará de implementarlo. Con respecto al metropolitano, usted conoce muchísimo el sistema, usted ha sido parte del sistema incluso, tengo entendido, ¿no? Sí, trabajé en transporte. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las medidas más inmediatas que se deberían tomar con el tema del metropolitano para tener también soluciones relativamente rápidas? Bueno, con el metropolitano, la gestión actual de Protransporte toma una serie de medidas dirigidas, digamos, a mejorar el tema de las frecuencias y el traslado de los pasajeros. Se han tomado medidas también, digamos, de mejora de convivencia social. Hemos visto lo que se ha hecho con la música clásica, por ejemplo. También se está analizando mucho el tema de la reprogramación con los operadores. Nuestra idea es continuar e incluso ir mejorando poco a poco también estas iniciativas, con el concurso, obviamente,
de los señores concesionarios. Hay unos contratos de concesión, hay toda una experiencia detrás del Metropolitano, ya tiene 10 años casi en operación. Fue reconocido en su momento como uno de los BRTs más importantes y de mejor calidad en el mundo. Eso ya no está ocurriendo. Eso ya no está ocurriendo. Los que éramos hinchas del Metropolitano ahora nos espantamos desde nuestro carro privado por la cantidad de gente que está atracada en las estaciones. ¿Qué pasa con la cantidad de vehículos en el Metropolitano, que es una exigencia y una demanda? Sí, bueno, ya la Municipalidad Metropolitana de Lima ha venido avanzando con el tema de la ampliación norte, que es un tramo importante previsto en el contrato para la conclusión del Metropolitano 1, ¿no? Del COSAC 1, que es el Metropolitano. Entonces, una vez culminado esa ampliación norte, ya se podrá incluir flota adicional. ¿No? Hay flota adicional y con eso ya ir mejorando el sistema, porque lo que ha venido pasando al no estar culminado ese tramo es que la estación Naranjal se convirtió en terminal, lo cual no estaba previsto originalmente, y eso generó toda esa acumulación de personas que hemos visto. Gustavo Guerra García decía que se perdió o se despidió a mucho personal capacitado. ¿Eso es cierto por el lado de Protransporte, Metropolitano? Bueno, tengo entendido que la gestión municipal anterior sí se despidió a algunas personas que tenían una gran experiencia en el manejo del tema, pero nosotros estamos obviamente dispuestos a recuperar a personal conocedor. Acá no se trata de venir a inventar la rueda ni comenzar desde cero. Hay personas... La rueda, literalmente. Hay personas muy capaces dentro, hay gente que ha estudiado fuera y está trabajando actualmente en las entidades, y nosotros vamos a convocar a los profesionales que estén idóneos para estos cargos. Bueno, uno siempre tiene que desearle suerte a quien inicia una gestión, y en su caso le deseamos el doble o el triple, porque realmente va a ser importantísimo que Lima y el Callao se civilicen en su transporte público, porque la ciudad incluso ha llegado a un tope en términos de competitividad, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Es un desafío muy, muy grande el que usted enfrenta, y esperamos pues que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir esta noche a Cara a Cara, Humberto Valenzuela. Se nos ha terminado el tiempo, se nos ha terminado la semana. Por mi parte, nos vemos mañana en el noticiero, y sigan ustedes con Lucho Trizano y toda la información deportiva. Buenas noches.